Shalom, amigos y amigas queridos. Bienvenidos a una clase muy especial hoy. Hoy vamos a entrar en todos los aspectos sobre el libro del Zohar. Vamos a hablar sobre la historia del libro Zohar, entender un poco de dónde llegó, quién lo escribió, cómo fue escrito. Vamos a ver también cómo dirigirnos a él, de qué forma debemos estudiarlo. Vamos a hablar quién lo abrió para nosotros, cómo está conectado con nuestra generación, cómo en realidad Baal HaSulam tomó un libro muy misterioso y lo atrajo a nuestra generación, le dio una explicación, introducción, unas palabras para la finalización del Zohar. Y después del trabajo de Baal HaSulam, también Rav Lightman trabajó sobre esto y aún más acercó el libro a nosotros. Hoy vamos también a leer un poco de fragmentos del Zohar, recibir una pequeña probada y al final veremos incluso una parte de una película que produjimos sobre este libro. Entonces, en resumen, una clase muy rica, llena de material, muy emotiva. Y en especial vamos a entrar en la profundidad de las cosas, porque este libro es tan importante para nosotros. Comencemos. Mijael, por favor. Durante años escuchamos de nuestro maestro, el doctor Mijael Lightman, mucho sobre este libro, también todo tipo de historias que contó su maestro Rabash, que escuchó de Baal HaSulam, que fue el que hizo la explicación del libro del Zohar. Y este día especial, que son 2 días antes del Lag BaOmer, que por eso nos vamos a relacionar también, vamos a dedicar esta clase precisamente a este libro tan especial. Ahora debemos entender que estamos en qué proceso nos encontramos y hablamos con ustedes también hace como un mes o un poco más sobre la salida de Egipto. Cuando salimos de Egipto o cuando la persona sale de su ego, que ese es el significado interno de la salida de Egipto, comienza un proceso que se llama Sfirat HaOmer, la cuenta de Omer. Sfirat HaOmer es un proceso de conexión entre personas que están en la decena. Omer de la palabra conexión, Arumá, y por supuesto que aparece en nuestras fuentes, se explica principalmente Rabash explica esto, y es un proceso que cada vez nos sobreponemos al ego, es un proceso que continúa durante 49 días y cuando llegamos al Nun, que es el 50, entonces recibimos la luz, que es lo que se llama la luz de la Torah, Or Torah, de la palabra Torah, de la palabra Ora, luz. Y antes de eso hay una pequeña condición que debemos estar hasta tal punto conectados que llegamos a ese estado Arbut Hadadit, la garantía mutua. Es algo pequeño que debemos sobreponernos a esto. Y hay un grado que se llama Lamet Gimel 33. De los 50 está el 33, que si llegamos a ese grado, se dice que ya estamos seguros que llegaremos al final de la corrección, es decir, ya no hay camino de vuelta. Y precisamente en ese día, hace un poco menos de 2000 años, murió un gran maestro, Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el que escribió el libro del Zohar en el siglo II después de Cristo. Y precisamente sobre esto queremos hablar hoy día. ¿Qué hay de especial en el libro del Zohar? Primero que nada, debemos entender que el libro del Zohar es una explicación sobre todo el Tanaj, tanto de la Torah, Nevi'im y Ktuvim. Tal como sabemos, según la tradición, la Torah fue escrita hace 1300 años antes de Cristo, desde hoy 3000 y algo años, hace 3000 y tantos años, y solo en el siglo II después de Cristo hubo un estado en el que también fue después de la destrucción del templo,
que se reunieron 10 personas y tomaron esta creación, la Torah, los Nevi'im y Ktuvim, esto, y escribieron una explicación. Hay testigos, testificaciones de varios cabalistas que dicen que el tamaño de esta escritura la cantidad de escritos era tal que no se podía poner sobre un camello, es decir, se podía poner el camello, pero el camello apenas podía caminar o moverse. Entonces era una cantidad inmensa de rollos escritos. Y cuando escribieron estos rollos, entre comillas, los podemos invitar también a ver el lugar. Hay un lugar que se llama la Cueva de Hidra Rabba, que según la tradición dicen que allí fue donde escribieron el libro del Zohar. Quien llega aquí, nosotros hacemos paseos para allá, es un lugar muy especial. Entonces esto lo escribieron 10 personas, Rashbi y su hijo y otros 8 alumnos, y cuando lo escribieron, entonces la situación en la tierra de Israel estaba bajo el dominio romano. También Rashbi y su hijo estuvieron antes ocultos en cueva. Eso fue exactamente la época de la rebelión de Bar Kokhba, que no vamos a entrar en eso, es una rebelión que fracasó y después de esto todos los judíos se dispersaron en todo el mundo, fueron expulsados de aquí. Fue un tiempo muy peligroso y por eso cuando ellos escribieron este libro, puede ser que esta es la razón por la cual lo ocultaron, porque no se podía difundir este libro. Puede ser que pensaron que aún la generación no estaba lista, pero lo que sí sabemos es que después de la escritura de esta explicación, este libro desapareció por más de 1000 años. 1000 años. Este libro se descubrió solo en el siglo XIII, en alguna forma, en cuevas en el norte de Israel, y los árabes que encontraron esto, porque en realidad estaban buscando oro en esos tiempos, era acostumbrado buscar oro, no habían bancos ni cajas fuertes, sino que lo metían en las cuevas. Entonces se encontraron estos rollos y simplemente no supieron cómo usarlo. Y como el papel era algo bien valioso, lo vendieron a todo tipo de comerciantes en el mercado y lo usaron porque envolvían los pescados con estos rollos. Y cuando uno de los sabios envió a sus alumnos a comprar pescados y le trajeron, por supuesto, peces envueltos en estos rollos, y entonces miró esto y entendió que era algo muy importante. Así, él envió a sus alumnos para que compraran todos esos rollos. Y lo que consiguieron fue lo que consiguieron, y de esto tenemos hoy el libro del Zohar. Estos rollos llegaron a Rambam, que fue un gran sabio que vivió en la tierra de Israel y entendió que se trataba de escritos muy antiguos e importantes que no era posible valorar hasta qué punto eran importantes. Envió estos escritos a su hijo en España, a Cataluña. De esos tiempos los judíos que fueron expulsados del Imperio Romano vivieron en esta zona, y aquí había precisamente en España un florecimiento del estudio de la sabiduría de la Kabbalah en esos tiempos, y así llegó a España y así llegaron las personas, comenzaron a copiar estos rollos y a usarlos sin difundirlo, por supuesto, solamente quien se ocupaba de la sabiduría de la Kabbalah, y así lo copiaron decenas de veces. Y también llegó a Rabbi Moshe de León, un cabalista conocido, y él enseñó a sus alumnos y también copió estos rollos y enseñó.
Y entonces, para analizar o aclarar si él hacía, porque si él escribía por sí mismo, si tenía un original, entonces hubo uno de los cabalistas, Rabbi Yitzhak de Akko, que él viajó para encontrarse con él y realmente descubrir o aclarar si él escribía por sí mismo o si tenía un original del libro del Zohar. Y entonces, cuando llegó a España, tuvo una cita con él y Rabbi Moshe de León murió y no se encontraron. Entonces comenzó a investigar a los alumnos y una parte dijo que él escribió por sí mismo, otra parte dijo que no, que tenía un original y a fin de cuentas él llegó a su viuda y le pidió a ella que le vendiera. También le preguntó y él ya dijo que fue su marido que escribió. Él no entendió, no lo quería tanto, pero a fin de cuentas estos escritos, estos rollos llegaron de nuevo de España a la tierra de Israel. Nadie sabe, por supuesto, dónde está el original, pero estas copias ya llegaron y los cabalistas también llegó donde Ari y Ramá, que son cabalistas muy grandes y entonces estaban en ese entonces en Safed. Después de la expulsión de España a finales del siglo XV y al comienzo del siglo XVI, la mayoría de los cabalistas estaban en Safed, Tzfat, en el norte de Israel, y precisamente allí enseñaban la sabiduría de la Kabbalah. También el Ari se ocupó con estos rollos y los escritos del Zohar y otros cabalistas, y solo en el 1558, por primera vez en la historia, se imprimió este libro. Después de que muchas personas conectaron esto, entonces se imprimió en Italia y así poco a poco, en realidad, no hay mucha difusión de estos escritos. Eso llegó a Baal HaSulam. Ahora, cuando llegó a Baal HaSulam, debemos entender que el libro del Zohar está escrito en arameo. Arameo es un lenguaje que estaba hace 3.000 años. Todos los imperios, como los asirios y Persia y Babilonia, hablaron arameo. Después del siglo VII de la Sfirá, cuando entró ya el árabe, idioma comenzaron a hablarlo menos, a pesar de que hoy día hay comunidades que hablan arameo. Pero lo interesante es que el libro del Zohar y el Talmud están escritos en arameo. En arameo es un lenguaje, también escuchamos de nuestro maestro de Rabashi, de Baal HaSulam, es un lenguaje contrario del hebreo. Hebreo es como Or Yashar, luz directa, Or, y arameo es como el Kli, la vasija que está adecuada a esa luz, es la parte posterior del hebreo. Y por eso escribieron el Zohar y también el Talmud en arameo. Y es posible también dar un ejemplo, como por ejemplo, Or en hebreo es light, luz, y Orta es oscuridad. Es como el lenguaje opuesto. Y cuando eso llegó a Baal HaSulam, él tradujo el libro del Zohar de arameo a hebreo, y en eso hizo una revolución. Y también, por supuesto, la revolución verdadera es que en base a su conocimiento con todos los escritos del Ari, en realidad hizo una explicación, y esta explicación se llama Pirush HaSulam. Es lo más profundo que hay. Hay decenas de explicaciones que hicieron durante estos 500 años, hasta que Baal HaSulam lo hizo en los años 50, la explicación del Sulam, pero no son tan extensos, son muy puntuales. Baal HaSulam es una explicación de todo el libro del Zohar, lo que llegó a nosotros, y a nosotros llegó como uno dividido entre 50 en relación a lo que se escribió. Principalmente llegaron
las explicaciones del libro de la Torah, Nevim y Ktuvim casi no. Después encontraron todo tipo de partes que están fuera del Tanaj de la Biblia, y Bala Sulam hizo esta explicación del Sulam, Perusha Sulam, y por eso dejó el arameo, hizo una traducción a hebreo, porque quiso que todos los que no sabían arameo, y hoy día casi nadie sabe arameo, que fuera accesible a cada quien, y por debajo hizo la explicación del Sulam, lo que hizo Rav Lightman y nuestros amigos, y fueron aún más lejos para poder presentar esto al público general. También tradujeron esos lugares que dejó Bala Sulam en arameo, tradujeron esto al hebreo. Por supuesto que no tocaron ningún material. Hicieron el libro que fuera más fácil de leer, el fluir de la lectura, porque el original Bala Sulam, con la explicación de Sulam, arriba tú lees la traducción de arameo al hebreo, el texto del Zohar, tú tienes que pasar abajo a dos filas que hay de la explicación de Sulam, y en Zohar Laam es un texto unificado, tal como estamos acostumbrados a leer. Uno no está acostumbrado a leer para arriba, abajo, derecha, izquierda, sino que hay un fluir de la lectura, y por supuesto que complementaron allá todo tipo de extractos que Bala Sulam escribió a un público que estaba acostumbrado a la explicación, a la Torá, y daba solamente todo tipo de indicios sobre partes de la Torá. Y Rav Lightman y un grupo muy grande que trabajó sobre estos 5 o 6 años completaron todo tipo de cosas que faltaban, y terminaron esto, si no me equivoco, en el 2014 o el 2015, y entonces comenzamos también a traducir esto, y yo puedo decir con orgullo que se tradujo una traducción completa al inglés, casi completamente traducido al ruso. Queda un poco de 1 o 2 años de trabajo, y por supuesto que estamos traduciendo esto a todos otros idiomas. Eso es más o menos la historia del libro del Zohar, tal como llegó a nosotros, y eso es lo que tenemos. Ahora de aquí debemos entender qué es lo que Bala Sulam hizo. Él escribió 4 introducciones. Ahora Aviu va a explicar qué son estas introducciones para poder dirigirnos al libro del Zohar. No podemos dirigirnos simplemente así. Incluso con el Perusha Sulam o lo que hicimos con el libro de Zohar Lam, Bala Sulam hizo una serie de introducciones y también nos explicó cuál debe ser la dirección para ir a eso. Y después vamos a comenzar a estudiar el libro del Zohar. Aviu, nuestra clase, como ustedes ven, está hecho de varias capas. La primera parte es un recuerdo para que sepan de dónde llegó. Después vamos a querer practicar juntos en la lectura de fragmentos del Zohar y un poco explicarlo. Vamos a escuchar una explicación de nuestro maestro, también nosotros, y también están invitados a hacernos preguntas en relación al tema o a cualquier cosa que encuentren correcto y que están relacionado con lo que estudiamos. Entonces, de forma general, Bala Sulam pensó que el alumno debe estar preparado para el libro del Zohar. ¿Qué quiere decir preparar? Hay todo tipo de historias sobre el libro del Zohar, que te puede pasar tal cosa o qué tal cosa, todo tipo de cosas sobre lo que el libro puede hacer. Y Bala Sulam pensó que un alumno que se dirija a leer el Zohar debe pasar un proceso determinado de preparación. ¿Por qué? La equivocación más conocida relacionada con el libro del Zohar está relacionado con algo principal, que en el momento que el alumno lee, él materializa de la palabra Gashmiut, de material físico, de lo que lee. Como el libro está escrito en un lenguaje que está llamado el lenguaje del Midrash, que es un lenguaje muy rico en imágenes y en personajes, puede hablar sobre un campo y sobre flores, sobre el cuerpo de la persona y estrellas y todo tipo de conceptos que en su esencia los cabalistas, Rabbi Shimon y su grupo,
grupo escribieron en un lenguaje que le llamamos el lenguaje del raíz y rama, es decir, ellos alcanzaron el grado espiritual, vieron la raíz en nuestro vieron la rama en nuestro mundo y conectaron la raíz y la rama. Nosotros que no alcanzamos la raíz, leemos principalmente de la rama. Entonces nos puede confundir. No es solamente que nos puede confundir para que no entendamos, sino que principalmente nos puede confundir y desviarnos de la meta por la cual fue escrito el libro del Zohar. El libro fue escrito para atraer la luz que reforma, para que en la conexión entre nosotros podamos atraer fuerza, que dentro de esta pueda morar la Shekhinah, y por eso va a la Sulam para evitar esa equivocación tan frecuente que hacen muchos alumnos durante años y que entonces se confunden y se relacionan con el libro del Zohar como una novela o como una historia, como fábulas y no como un proceso interno que pasa el cabalista en su camino en la revelación del Creador. Escribió entonces 4 introducciones. ¿Por qué? Porque quiso que a través del estudio de estos prefacios o introducciones el alumno se prepare para la lectura del Zohar. No es que el Zohar necesite un prefacio, sino que el alumno lo necesita, es decir, la persona que lea pueda gradualmente adquirir un acceso correcto al estudio. Y entonces el estudio del libro del Zohar será efectivo para su desarrollo espiritual y no lo desviará en todo tipo de direcciones diferentes. Entonces, de forma general, él hizo 4 prefacios. El primero es llamado Ptijá le Jochmat HaKabbalah, apertura a la sabiduría de la Kabbalah. Es una explicación detallada sobre los mundos. Comienza de 4 fases de luz directa: Olamot, Sfirot, Tzimtzum, Masaj, Or, Joser. La construcción del Kli espiritual, todo está hecho en un lenguaje de la Kabbalah neto, muy similar al Talmud de Sfirot, pero mucho más corto y mucho más restringido en el tema del material. Talmud de Sfirot baja miles y miles de detalles. Es muy extenso. La Ptijá, la prefacio, es más corta. Aún está escrito en el lenguaje de la Kabbalah y es extenso. ¿Por qué es importante? Porque de esto la persona va a entender que es Rosh, Toj, Sof, donde es Tzimtzum, Masaj, Or, Joser y cómo bajan los mundos. El segundo prefacio está más relacionado con el estudio del Zohar, la apertura del estudio del Sulam, y ya habla del camino que se ocupa del estudio del Zohar. El tercer prefacio, muy querido por nuestro maestro, que lo usó mucho, lo leyó mucho, y de lo que escuchamos de él, también su maestro se ocupó en esto bastante, y es llamado la introducción al libro del Zohar. Es una introducción que comienza con 5 preguntas relevantes que Baal HaSulam hace, y entonces como introducción los va aclarando principalmente la función del hombre frente a la creación. Es una introducción muy importante y central, la introducción al libro del Zohar. Y el cuarto prefacio se llama Mabol le Sefer HaZohar, que habla principalmente sobre la percepción de la realidad y una idea central, que lo único que cambia en la realidad es la persona. Es decir, nada desde afuera cambia, sino que la persona, a través del proceso de cambio, cambia su percepción de la realidad a través del proceso de estudio, cambia su percepción de la realidad y entonces comienza a revelar fuera de él una realidad completamente diferente, pero nada fuera de él cambia. Nos dice la introducción, el Mabod, el Sefer HaZohar, que nuestra percepción de la realidad depende de nuestro desarrollo espiritual en relación al masaj y al cambio de la intención. Así vamos a poder revelar otros fragmentos de la realidad. Estos prefacios, tal como dije, le dan a la persona una dirección y principalmente una preparación sobre cómo dirigirse correctamente a estudiar el Zohar, porque si no, ustedes van a ver cuando comencemos a leer, confunde mucho, está hecho fácilmente
nos puede desviar fácilmente de la meta espiritual para la cual la escribieron los cabalistas. Mijael, y entonces, por supuesto que a través de Rabash y de nuestro maestro Mijael Leitman ya entendemos y aprendimos de la dirección, es decir, cómo dirigirnos al libro del Zohar. Entonces, hay 4 normas. La primera es en realidad que el corazón entiende. Alev Mevin. El libro del Zohar actúa sobre la emoción, sobre el deseo. No podemos entenderlo, por eso la dirección es por sobre la razón. Dentro de la razón, dentro de la mente, no podemos entender. Solo si cambia el deseo, porque la mente sirve al deseo, entonces después a través de la mente podremos entender qué es lo que sentimos y también podemos contar a alguien diferente. Por eso es importante esto y sobre esto han escrito muchas personas y cabalistas sobre la importancia de sentir el libro del Zohar y por eso cuando estudiamos esto con nuestro maestro casi que no explicó tal como Rabash llegaban en la tarde y estudiaban Zohar cada día donde Rabash y casi no había explicación, simplemente leían media hora al día. Vamos a leer el fragmento original número 4 tomado la introducción de Ramjal. Nos dice Ramjal de Pitjei Jochma, las puertas de la sabiduría. Y meditarás en ella día y noche. Nos dice, no dice y entenderás ella día y noche y meditarás en ella. Es decir, que te ocupas, no que entiendes. Nos dice Ramban, si entiendes. Y si no, la recompensa por aprender está en tu mano. La evidencia del libro del Zohar es que, aunque uno no entienda, las palabras remedian el alma. Es decir, el proceso no es un proceso de entendimiento mental, ordenado, sino que aquí hay un proceso interno que actúa sobre el alma de la persona. Y la segunda norma se llama que el hombre es un pequeño mundo. Todos estamos hablando de fuerzas internas y por eso ahora hablamos por qué Baal HaSulam escribió la introducción al libro del Zohar, donde nos explica sobre los límites de la investigación, que la materia, que es nuestro deseo, la forma revestida en la forma, lo abstracto y la esencia, y que el Zohar se ocupa solamente de la forma, de la esencia revestida en la materia. Y en el Zohar está escrito que solamente fenómenos que están relacionados con la persona, nada está escrito que salga fuera de la persona, simplemente sobre el creador o fuerzas, sino que todas las fuerzas están dentro de la persona. Por eso, sin esta introducción, no hay, digamos, si tú eres una persona especial, que hubo aquellos durante la historia, personas que tenían una función especial, una relación especial del creador hacia esa persona por todo tipo de razones que no entendemos, entonces sí puede ayudarte a avanzar, pero en general, sin esta dirección que escribió Baal HaSulam y Rabash, no hay ninguna posibilidad de poder entender de qué se trata. Por eso nos dice Baal HaSulam en la introducción del libro del Zohar, el fragmento número 5, nos dicen, los libros de Kabbalah y el Zohar están llenos de parábolas corporales. Por lo tanto, la gente tiene miedo de perder más de lo que ganar. Es decir, que la persona va a estudiar y al final no va a tener ningún beneficio, lo va a confundir y desviar. Y nos dice Baal HaSulam. Esto es lo que me impulsó a componer una interpretación suficiente sobre los escritos de la Iri y ahora sobre el Zohar. Y he eliminado completamente esa preocupación, pues evidentemente he explicado y probado el significado espiritual de cada cosa que es abstracto y desprovisto de cualquier imagen corporal, por encima del espacio y por encima del tiempo, como verán los lectores, para permitir que todo Israel estudie el libro del Zohar, es decir, todo el que se le ha despertado el punto en el corazón, así lo llama Baal HaSulam Israel, a todos los que se le despierta el punto en el corazón, estudiar del libro del Zohar y que sea calentado por su luz sagrada.
Y la norma número 3, la luz que reforma, dice Mijael. Nosotros, por el hecho que leemos el libro del Zohar y por las ganas y el deseo de querer cambiar, lo hacemos, por supuesto, en la decena, en nuestro entorno. Entonces hay una luz o luz circundante que actúa sobre nosotros. Hoy día, en la clase del mediodía que estudiamos Ptijá, está la luz Pnimi, Or Pnimi. Si la persona tiene masaj, puede, en relación a la fortaleza del masaj, la cantidad de luz Pnimi puede entrar. Or Pnimi es cuando yo estoy en conexión con la luz superior. Vean y pruebe que es bueno el Señor. Ya la persona está en conexión con la fuerza superior. Hay ta'amim, sabores, por el hecho de que tienes masaj. Si no, actúa la luz circundante. Y esta luz circundante nos presiona, equilibra el ego, nos da la posibilidad de hacer acciones. Acciones que aún no son completamente limpias, pero del Lishma llegamos al Lishma. Pero para poder invitar esta luz, en total hay 2 medios. Son mis esfuerzos de conectarme con los amigos en la decena y a través de esto invitamos la luz, o sentarnos frente al libro y tratar de entender, tratar de pedir, tratar de volcar el corazón para que este libro te ayude a cambiar. Eso es en realidad, nos explica, te invita a la luz y esa es la norma número 3. En el fragmento número 6, de forma increíble, miren qué ejemplo nos da Degel Mahane Efraim. Nos dice, del libro Degel Mahane Efraim, las palabras del Zohar son una sgulá para el alma, aunque no entienda en absoluto lo que está diciendo. Es semejante a quien entra en una perfumería. ¿Alguna vez entraron a una tienda, una perfumería? Rebeca, lo hiciste. Incluso si no te llevas nada, como que no tomas ningún producto de los estantes, de todas formas, absorbe la fragancia. Miren qué ejemplo tan bonito. Por supuesto que aquí están los Sitrei Torah, el reaj, el olor físico. Digamos, uno de los grandes, el que hizo Degel Mahane Efraim, de aquí un ejemplo muy bonito. Toma una gran fragancia, Mijael. Y la norma número 4, como un hombre con un corazón. El Zohar no se estudia solo. No hay una publicación, una prohibición. La persona puede abrir solo el libro del Zohar. El sabor, el olor del Zohar. Uno se puede perfumar con esto, pero como el libro del Zohar fue escrito a través de un grupo de 10 personas, entonces también cuando nos dirigimos al libro del Zohar como decena o como un grupo mundial, cuando nos sentamos y estudiamos tal como ahora, tal como estamos ahora, que somos miles de personas, entonces por supuesto que actúa sobre nosotros de una forma más efectiva. Sobre esto nos dice sobre el libro Adir Bamarom, el fragmento, una visión de Ramjal. Y Rabbi Shimon Bar Yochai estaba revelando los secretos de la Torah y los amigos estaban escuchando su voz y se conectaron con él para estar en esa composición, cada uno respondiendo su parte, así como la Mishnah fue hecha a través de los Tanaim, y nuestro santo maestro recopiló las reflexiones de todos y las convirtió en el libro de la Mishnah. Así quiso hacer Rabbi Shimon Bar Yochai que se compusiera un libro que comprendiera todas las palabras de los miembros de su seminario. El libro está compuesto sobre la Torá, ya que las composiciones hablan de asuntos específicos, pero el Zohar fue hecho sobre la Torá y esto es llamado la gran puerta a la Torá como un todo. Esto lo escribió, dice Mijael Ramjal. Acá les trajimos todo tipo de cabalistas que escribieron hace de 400, 500 años, realmente en esa época en la que el Zohar comenzó a revelarse, Ramjal del siglo XVI en Italia. Es la misma época y lo interesante es que todos se ocuparon del libro del Zohar y que todos copiaron y después, por supuesto, que entregaron esto a generaciones provenientes. Aquí hay un valor que debemos relacionarlo, que hasta que esto llega a Baal Sulam, se copió muchas veces, pero
cuando el cabalista copia, no cambia ni una palabra, y eso es una gran norma que a lo mejor tú puedes añadir porque tú te trabajaste en la composición de libros como con Rav, cómo él se relacionó con esto. Yo me acuerdo, dice Abiu, yo me acuerdo algo que se me grabó, digamos, como cuando se le ponen al ganado, le ponen una marca, así se me marcó el corazón. Yo me acuerdo que Rav nos dio un ejemplo, que una vez en Rusia antigua hacían un mapa de trenes y contaban sobre el zar que hizo ese mapa y por lo visto se le movió la mano y la guía, la riel se movió a un costado. Entonces nadie quiso cambiar. A pesar de que está claro que se le movió la mano, nadie quiso cambiarlo. ¿Por qué yo doy ese ejemplo? Y construyeron los rieles así, va derecha y de pronto hay una desviación y vuelve de nuevo. Y Rav, yo me acuerdo que cuando comenzamos a trabajar sobre Shamat y los libros originales y todos los escritos de Rabash, tuvimos el privilegio de trabajar con nuestro gran Rav. Y yo me acuerdo que de forma natural al comienzo, como un alumno dice, mira, en hebreo se dice de esta forma y a lo mejor aquí debemos poner una coma o todo tipo de cosas, con mi pequeña mente que daba la impresión de que debía ser correcto. Yo me acuerdo que Rabe era muy determinante y decía, eso es lo que Baal Hasulam escribió o Rabash escribió. No entendemos lo que él escribió o incluso lo que pensamos que puedan ser equivocaciones y por eso nosotros tomamos el original tal como es y lo dejamos. Y si prestan atención cómo Rabash escribe, cuando él se relaciona con su padre, con su maestro, él lo llama Abi, Adoní, Morí, Berrabí, Seher Tzadik Libraja. Mi padre, mi maestro, da cinco descripciones, lo siento, lo dije en hebreo. No es por algo simpático, sino es por la grandeza y por su pequeñez, de cómo él se empequeñece frente a su gran maestro y precisamente la anulación completa de él hacia el maestro, precisamente en esto él ve la recompensa. Digamos, cada quien en nuestro tiempo trata de ser yo soy el grande, yo soy el que dirijo, pero precisamente Rav, yo no añado nada. Yo solamente explico lo que va a la Sulam y Rabash. Y lo mismo Rabash todo el tiempo. Mi padre dijo eso, mi maestro dijo, yo solamente expando lo que él dijo. Eso nos muestra la relación del alumno con el maestro y hasta cuánto esto es importante. Porque el alumno no alcanza el grado del maestro, es algo que deben entender. El orden de los grados no cambia. No importa cuánto el alumno avance, nunca avanza más por sobre su maestro. No hay algo así, eso no es espiritualidad, es algo diferente. Digamos, el proceso siempre es paralelo. Aquí hay muchas cosas. Mijael, aquí vemos que hay una sabiduría que con un gran honor va pasando de una generación a otra. Miren hasta qué punto copiaron el libro del Zohar y cada vez cuando llegaba algún cabalista no cambió nada, simplemente copiaban uno a uno lo que llegó a ellos desde el siglo II. Todos entendieron y sintieron que precisamente Rashbi, sobre esto no hay dudas. No es un tema de semántica, no se confundan. Aquí no hay como literatura o algo, sino que aquí hay una fuerza, hay un poder que pusieron Rashbi y sus alumnos de esa conexión en común entre ellos y porque revelaron la realidad espiritual. Si tú tocas esto, no es un tema de corregir, sino que dañas el proceso de transmisión del Ruach, de la fuerza espiritual. Por eso los cabalistas tuvieron mucho cuidado de no tocar esto, no porque temieran, sino porque entendieron su función. Tú eres un eslabón en la cadena, no estás solo. Tú eres el que transmite la luz que reforma, ahora Machzir Lemutab, para que ahora se conecte nuestro amigo de Japón que queremos, o de Kabiú, o de un amigo de Bulgaria, o una amiga de Tbilisi.
y que puedan leer la fuente y atraer de esto la fuerza espiritual. No hemos venido aquí a leer creaciones literarias, sino que a traer la fuerza espiritual que está inmersa en el Zohar. No es que yo metí esto dentro, ni tampoco el escritor, sino que Rashbi hace 2000 años y sus alumnos, cuando estuvieron en un estado espiritual específico, eso está prohibido molestar. Debemos dejar que la luz continúe. Y cuando uno entra y cambia y hacer todo tipo de cosas, tú con esto haces un daño porque no entiendes. Es como un niño pequeño que vienes y desarmas algo y después no lo puedes armar. Aquí estamos hablando de algo espiritual, es algo completamente diferente. Por eso es tan sensible el tema. Mijael, lo mismo con el libro de la Torá. El libro de la Torá que fue escrito hace más de 3.000 años. El testigo arqueológico, si podemos decir, más antiguo que conocemos, lo encontraron en Jerusalén en el siglo VII antes de Cristo. En realidad, 2 tablas pequeñas de plata sobre los que estaba escrito la bendición de los sacerdotes del libro de Bamidbar. Y entonces, por supuesto que estaba la destrucción del primer templo, del segundo, y por supuesto que nadie sabe dónde está el original del libro de la Torá, pero desde que fue escrito en alguna parte en el desierto a través de Moisés, pero fue una copia de una generación a otra a través de sabios y definitivamente todos aceptan esto. No hay sobre esto ninguna duda de los cabalistas. Y por supuesto, cuando llegó a Rashbi, ellos hicieron una explicación sobre todo el Tanaj. Todo esto debemos entender cuál es la relación en Torah y la sabiduría del Kabbalah. Nosotros hablamos de libros que están escritos en diferentes idiomas, Sfat Tanaj, el lenguaje del Tanaj o de la Gadá, como está escrito el libro del Zohar, si está escrito en hebreo como la Torah o precisamente en arameo, que es la parte posterior del hebreo, o como el Talmud y el libro del Zohar. La esencia queda la misma. Estamos hablando de fuerzas que están dentro de la persona y cómo comienza a equilibrar estas a través de este equilibrio, crea una conexión con la fuerza superior. ¿Podemos responder algunas preguntas? Sí, vamos a responder algunas pocas preguntas y después juntos vamos a leer fragmentos selectos especiales. Vamos a traer de ellos la luz que reforma y, por supuesto, vamos a ayudarnos de la explicación de nuestro querido Rab. Así que prepárense internamente. Rebeca. Sí, pregunta del sistema de Arbut. Kaviu, por favor. Good morning. Buenos días. Mi pregunta es in terms of connection between us as we read this text. We can say connection. I don't know what that is. En relación a la conexión entre nosotros cuando leemos el texto, yo no sé exactamente qué es. Entonces, por favor, ayúdanos a entender sobre qué concentrarnos para que podamos atraer realmente la luz que reforma. Sí, es una buena pregunta. Mira, hubo una época en la que leíamos aquí el Zohar después de almuerzo y lo proyectamos esto una media hora, 1 hora. También en este tiempo nuestro maestro trabajó sobre el Zohar Lam, Zohar para todos. Y para el público general. Y todo el tiempo, hubo un tiempo en que tratamos de hacer a Rab todo tipo de preguntas sobre qué está escrito y qué se explica aquí, etc. Y al comienzo él no quiso responder a preguntas por ningún tipo, porque él dijo que el Zohar no es para entender. Primero que nada, él era lo suficientemente grande para decirnos, yo por mí mismo no entiendo completamente lo que está escrito, pero incluso si lo entiendo y hay cosas que entiendo y que ustedes no es algo que debamos hacer. El trabajo con el Zohar es un trabajo diferente. Tú te sientas frente al texto.
lo miras, miras con tus ojos, lo escuchas con tus oídos y comienzas a buscar dentro de ti, no dónde está, sino dónde yo estoy en relación a lo que está escrito aquí. Le pido al Creador estar en conexión con Él. Le pido que en la conexión con nosotros podamos complacerlo. Simplemente pido con tus palabras, con tu idioma, en tu forma correcta, lo que tú sientes. Pero por una parte, tú escuchas con los ojos. Tú lees lo que está escrito, pero no entiendes lo que está escrito. Realmente no entiendes. No entiendes la relación entre las palabras, las frases. No entiendes. Pero dentro, internamente, tú le pides al Creador que con la luz que reforma, que están en las palabras que leemos, se abra algo en la conexión entre nosotros, que podamos complacerlo. Y cada quien en relación a su petición, simplemente una plegaria interna. Mijael, te voy a dar un ejemplo. Así lo escuché también del maestro. Imagínate que tú llegas a la farmacia. Cuando llegas allí, que te duele algo. Entonces tú le dices, deme, tú no sabes exactamente qué, pero sabes lo que te duele. Entonces te dan un remedio o gotas de un tipo o de otro. Es decir, cuando tú te diriges así, debemos dirigirnos al libro del Zohar. Tú debes entender antes, por eso la preparación es importante. Debes entender qué te duele, qué es lo que quieres que cambie en ti. Y entonces cuando llegas, tú recibes un remedio, tú no sabes cuál es la fórmula, apenas puedes decir el nombre del remedio, no lo sabes, pero sí sabes que si lo recibes del experto y por eso vas a la farmacia, no simplemente en la calle que compras algo que no está claro de quién, tienes claro que eso puede ayudarte y entonces si sabes lo que te duele, seguro que eso va a ayudar. Entonces debemos hacer una preparación. Por eso los cabalistas escribieron tanto fuera del libro del Zohar, para que esa fuente de poder o de fuerza dirigirnos de forma correcta y que actúe. Y ese es todo tu trabajo antes del estudio. Pregunta del sistema Arbut, Francia. Gracias por esta clase maravillosa. Hay una pregunta. Cuando miramos todas las fuentes de la sabiduría de la Kabbalah, es como si hubiera un sistema general, los escritos de Ramash, de Baal HaSulam, artículos, Ptijá, es un lenguaje similar más o menos, pero hay algo completo. Y cuando miramos el Zohar es algo que no es similar a nada. Y junto con esto decimos y vemos en los artículos de Baal HaSulam que el libro del Zohar es muy importante, que hay tanta luz y es para el final de la corrección. Entonces, ¿por qué el lenguaje es tan difícil de entender? Y si hay algo que podamos hacer para anhelar la luz del Zohar de una forma más simple. Mijael, primero que nada aconsejamos leer el artículo de los 4 lenguajes que escribió Baal HaSulam y vas a entender la diferencia entre cada lenguaje, el lenguaje del Tanaj, de la Agadá, que está escrito el Zohar, el lenguaje del Kabbalah y el lenguaje de la Halajá. No es que ellos escribieron precisamente de esta forma que sea difícil, simplemente es un sistema de fuerzas, un sistema de conexión entre el creador y el creado. El Zohar está escrito para los que tienen alcance y por eso no se pudo escribir de otra forma. También, por supuesto, depende de la época, depende de quién lo escribió, de quién escribió el libro. Es imposible. Por eso no difundieron este libro. Sí, también era para nuestros tiempos, pero tienes razón, es para nuestro tiempo, pero ¿qué entiendo de este libro? Ese es todo el tema. No se trata de entender. Si entendieras,
Si fuera como un libro, una guía, así como psicología, entonces nunca saldrías del ego. El propósito del libro del Zohar es elevarte a un grado más elevado por sobre la razón. El estudio es por sobre la razón, no dentro de la razón. Si fuera dentro de la razón, lo escribieran de forma tal que la persona entiende las acciones, haría esto y así avanzaría según su mente. Y entonces no avanzaría a ninguna parte. Solamente para que entiendas, de nuevo, para poder responder a tus preguntas, debes entender que es por sobre la razón, que hay varios artículos, bastante artículos donde rabás sobre esto, y debes entender precisamente qué hay de especial en estos 4 lenguajes que solamente Baal HaSulam escribe sobre esto, en ningún otro artículo que se pueda acercar a esto o que recuerda de esto de una forma tan exacta, donde explica cuál es el propósito de cada lenguaje y cuando usamos un lenguaje o otro para definir un fenómeno u otro. Hay fenómenos que es imposible describir si no es solamente a través del lenguaje del Tanaj, con tales historias como lo que ocurren allá. Hay otros que es que en el lenguaje de la Haggadah, que tú debes contar sobre fenómenos que no existen en nuestro mundo. Hay fenómenos más detallados que tú puedes destacarlos solo a través del lenguaje de la Kabbalah, nada más, el lenguaje de Sfirot y Parzufim. Y es en relación a qué fuerza los cabalistas quieren contarnos sobre una fuerza especial, entonces usan un lenguaje u otro. Pregunta de Max 17. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо за возможность озвучить вопрос товарища. Shalom, queridos amigos. Gracias por poder hacer una pregunta en relación al hecho de que el cabalista recibe el permiso de escribir una explicación. Esta explicación es porque él puede expresarlo de una forma más correcta. La luz que reforma que necesita nuestra generación, eso llega desde su alcance. Sí, definitivamente sí. No es porque yo sepa, sino porque Baal HaSulam escribe sobre esto de una forma determinante. Recibí el permiso de revelar, escribe esto de la forma más clara. Y 2, lo escuchamos de nuestro maestro, que Baal HaSulam no necesariamente. Yo no quiero entrar sobre quién es más grande o pequeño en relación a los cabalistas o quién, y que yo puedo entender de esto, pero escuchamos de una forma muy clara que una de las cosas más grandes y especiales de Baal HaSulam es que él dice, recibí el permiso para revelar porque la generación ya está apta, la generación está preparada y por eso estoy aquí en una función determinada para revelar a la generación presente la sabiduría de la Kabbalah. Baal HaSulam nos conecta con el Zohar, nos conecta con el árbol de la vida, con el Ari, y solamente gracias a él somos capaces en algo de conectarnos con estas fuentes. No pudiéramos dirigirnos a esto sin sus explicaciones y sus escritos. Entonces depende del cabalista, del tiempo y principalmente de la madurez de los puntos en el corazón que ya necesitan esta revelación. Tenemos una pregunta de Brasil. Está aquí, puede hacer en vivo. Por favor, Brasil. Qual é o melhor momento para ler o livro do Zohar, por favor? ¿Cuál es el momento más adecuado para leer el libro del Zohar? Mijael, el tiempo más adecuado es cuando juntos todo nuestro clima mundial, todos los amigos estudian esto y no importa, puede ser en la tarde, en la mañana, pero cuando determinamos que es el tiempo adecuado para todos, es lo mejor para estudiarlo junto con todos. Aviu, para quien no lo sabe, yo no sé hasta cuántos son conscientes, pero tenemos cada día un horario determinado, pero a las 5:30, de 5:30 a 6:30 hora de Israel, de 5:30 a 6:30 hora de Israel, tienen de forma permanente una clase de Zohar grabada, donde Rab leemos junto con Rab fragmentos del Zohar y él explica. Y tienen esto en los horarios de una forma liberada, cada quien puede entrar
Esto está también en el archivo. Entonces hay esa parte diaria y pueden dirigirse a esto. Todo lo que está en el sistema Arbut es una de las posibilidades. Está la clase matinal a las 2:40 a 5:30 hora de Israel, la clase del mediodía de 12 a 1 cada día y la clase grabada después del almuerzo de 5:30 a 6:30. Entonces, quien pueda, conviene conectarse y escuchar. ¿Entiende? ¿No entiende? Eso es una historia diferente. Ya sabemos que entender no es el tema. ¿Continuamos o otra pregunta? No se escucha. Preparamos para ustedes 2 fragmentos muy especiales. Después vamos a continuar con preguntas. Queremos leer. Vamos a leer el fragmento número 8. Fragmento 8. Primero lo vamos a leer juntos. Y ahora vamos a tratar de hacer juntos un ejercicio. Todos escuchan, hagan una señal de que escuchan, de saber que están con nosotros y que están concentrados internamente. Ok, hay traducción. Ok, escuchan. Muy bien. Una parte incluso levantan la mano y saludar. Ok. Entonces vamos ahora a parar por un momento y vamos a tomar 20 segundos. Vamos a leer ahora un fragmento. ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué leemos esto? ¿Qué es lo que queremos ahora juntos? ¿A qué queremos conectarnos? Estamos aquí sentados, todo el grupo mundial, cada quien tiene su decena. Entramos en el proceso. ¿Qué es lo que queremos ahora que ocurra? Tomemos algunos segundos para concentrarnos y leamos esto juntos y tratar de conectarnos internamente a lo que está escrito. Leamos, vamos a leer 2 veces y después vamos a ver una explicación de nuestro maestro. Leamos juntos, está tomado de la introducción del libro del Zohar. Introducción del libro del Zohar, tomo 1, el artículo llamado La Rosa, Ashoshana, la Rosa. Es bastante largo, tomamos un fragmento corto. Nos concentramos juntos y tratamos así de atraer a la luz que reforma para que en la conexión entre nosotros podamos complacer al Creador. Nos dice el Zohar. Zohar, la introducción del libro del Zohar. Al igual que una rosa entre las espinas tiene rojo y blanco, así la Asamblea de Israel tiene juicio y misericordia. Así como una rosa tiene 13 pétalos, Yud Gimel Alim, 13 pétalos, la Asamblea de Israel tiene 13 cualidades de misericordia que la rodean por todos lados. Asimismo, Elohim en el versículo, en el principio Elohim creó, Bereshit bara Elohim, emitió 13 palabras para rodear a la Asamblea de Israel y guardarla. Et Shamaim, el cielo, Be'et Haaretz, y la tierra. Y la tierra estaba en caos, Be'aretz Haitab Tohu Bebou, Behoshech sobre el Teom, y confusión, había oscuridad sobre la faz de la tierra, del abismo y el espíritu, hasta las palabras de Elohim prevalecieran. Entonces, antes de ver el clip número 1, vamos a leer esto de nuevo. Es un fragmento corto, después veremos el clip número 1. Al igual que una rosa entre las espinas tiene rojo y blanco, la Asamblea de Israel tiene juicio y misericordia. Así como una rosa tiene 13 pétalos, la Asamblea de Israel tiene 13 cualidades de misericordia que la rodean por todos lados. Asimismo, Elohim en el versículo, en principio Elohim creó. Él emitió 13 palabras para rodear a la Asamblea de Israel y guardarla. Et, el cielo, Be'et, la tierra, y la tierra estaba en caos y confusión. Había oscuridad sobre la faz del abismo y el espíritu. 13 palabras en hebreo, hasta la palabra de Elohim
prevalecía. Veamos juntos el clip número 1 con una probadita de la explicación de nuestro maestro sobre este fragmento. Clip número 1. Zohar comienza en su introducción de este versículo que como Shoshana ben Ajujim, como una rosa entre espinos, que está la Shoshana, la rosa, que es, entendemos lo que es la rosa, y tenemos en la rosa, nos dice, 13 pétalos. Y simboliza a la Asamblea de Israel, es decir, a todos aquellos que se atraen al Creador, para adherirse al Creador. Él lo hace como compara con una rosa y tienen 13 medidas de misericordia, que son los 13 pétalos que la rodean por todas partes, así. Y estas 13 cualidades están en 13 palabras que en el fragmento de Bereshit bara Elohim, en un principio Elohim creó, que está rodeando a la Knesset de Israel. Eta Shamaim beeta Aretz beat Aretz Aita Tou bebou bechoshech al pnei teom beruach. Esas son las 13 palabras que hablan sobre la relación entre la Shoshana, la rosa, todos aquellos que se adhieren a Boré, que se conectan con Boré y cómo Boré los otorga y por eso están en conexión recíproco entre sí. Entonces, ven, estamos hablando de un primer versículo que comienza Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Hay 13 palabras y tal como la Shoshana, la rosa, tiene 13 pétalos. Shoshana es el Malhut. ¿Por qué les traemos estos fragmentos? Para que vean hasta cuánto. Aquí hay tantas capas, muchas capas, dentro de un pequeño fragmento. Ahora vamos a leer otro fragmento. Es un fragmento, el fragmento número 9, tomado también de la introducción del libro del Zohar, tomado del artículo muy conocido que se llama el arriador de burros. También nos puede confundir fácilmente. Vamos a leerlo primero y después escuchar a nuestro Rab para ver cómo nos dirigimos correctamente al estudio. Es un fragmento muy conocido, el arriador de burros. Rab se relacionó a muchas veces. Número 9. Rabbi Elazar fue a ver a Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Shimon, hijo de Lacunia, su suegro, y Rabbi Abba estaba con él. Y un hombre conducía sus asnos, es decir, guiaba sus asnos. Conducir significa aguijonear, ya que es un alias para el arriero debido a su costumbre de aguijonear a los asnos con una aguja para que caminen más rápido. Rabbi Abba dijo: abramos las puertas de la Torá, pues ahora es el momento y la hora de que nuestros caminos sean corregidos. Se escucha como una historia. Leámoslo de nuevo y después escucharemos al Rabbi. Eso nos va a ayudar a conectarnos más con el texto. De nuevo, con la intención interna leemos juntos y queremos que la luz nos conecte a los amigos en la decena para que hagamos en la conexión entre nosotros, complazamos al Creador. Rabbi Elazar fue a ver a Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Shimon, hijo de Lacunia, su suegro, y Rabbi Abba estaba con él. Un hombre conducía sus asnos, es decir, que conducía a sus burros, a sus asnos. Guiar
guiaba a sus asnos. Conducir significa aguijonear, ya que es un alias para el arriero debido a su costumbre de aguijonear a los asnos con una aguja para que caminen más rápido. Rabbi Abba dijo: abramos las puertas de la Torá, pues ahora es el momento y la hora para corregir nuestros caminos. Veamos el clip número 2, donde Rav nos da una explicación sobre el fragmento especial que leímos. Zohar es un libro muy complejo. Nos explica de una forma como un libro, como una historia. Escuchamos esto, sí, dos sabios que salieron acá al camino y que al lado de ellos hay un burro, que sobre él está todo su equipo, y al lado del jamor, del burro, una persona que se ocupa del burro y lo conduce, sabe a dónde ir. Y en el camino comienzan a hablar de palabras de la Torá, y está claro que estamos hablando no de un camino común, sino el camino que van por los grados espirituales. Y el jamor, el burro, es la materia, Homer, de la creación. Y sobre el jamor, sobre el burro, hay una carga. Y el jamor, la carga, es decir, ellos mismos así nos explican de qué está hecho la persona, y principalmente es el conductor de burros que sabe el camino y cómo arrastrar al burro y a dónde. Y entonces resulta que ellos, el arriador de burros, generalmente es una persona muy simple que sabe ocuparse de los burros y sabe el camino de cómo llegar pero aquí se ocupa del burro, se ocupa de la materia, de la creación, Homer, de la Briá, de todo el deseo de recibir, sabe cómo ir por el camino para llegar a la meta de la creación. Y por eso ellos descubren como que si no supieran, y poco a poco de pronto entra a una conversación entre sí sobre palabras de Jochma, de sabiduría, sobre grados, la sabiduría de la Kabbalah, que hablaron entre sí. De pronto ellos le da respuestas y preguntas y explicaciones que no saben qué ocurre. Entonces le pregunta: ¿quién eres? Y él comienza a explicar de dónde tiene esta sabiduría y a qué grado pertenece. Es decir, esta historia, el arriador de burros, el conductor de burros, es una historia muy, muy importante de todo el libro del Zohar. Hay muchos así, pero esta en especial. Mijael, sí, es una historia especial, así que nos ocupamos de nuestro Homer y de nuestra materia y del deseo de recibir. ¿Y por qué hay que aguijonearlo? Porque no quiere avanzar a la espiritualidad. Y tenemos el aguijoneador, el conductor que nos muestra el camino. Miren, nos estamos acercando al final. Hace algunos años hicimos una película que concluye todo lo que hablamos aquí, pero en un formato adecuado para nosotros, para aquellos que vivimos en el siglo XXI. Y yo no sé, puede ser que una parte ya vieron la película, pero tal como una parte también leyeron estos fragmentos y escucharon explicaciones, pero cada vez como de nuevo podemos encontrar aquí cosas importantes. Participaron en esta producción cientos de personas, amigos nuestros, alumnos, y aquí hay muchas fuentes. La película es muy interna y también hay una fuerza. No sé si ustedes lo vieron, pero vamos a verlo juntos ahora. Y tal como explicamos antes, que depende de qué es lo que la persona quiere. Entonces veamos la película y queramos así que
para el Congreso, las decenas, y el Creador se ocupe de nosotros, nos cuide, hablan de nuestro corazón y que podamos otro poco más acercarnos unos a otros. Después de estos 12, 15 minutos vamos a tener un tiempo para concluir la clase. Entonces, que disfruten la película, un trabajo agradable. Demos fuerzas, por favor. Estuvo oculto durante cientos de años el libro del Zohar. Pensaban en nosotros mientras escribían el libro, en nosotros. Zohar, el secreto y revelación. Siglo II después de Cristo. El pequeño reino de Judea gime bajo el dominio de Roma. El segundo templo, el fundamento de la nación judía, está en ruinas. Y sin embargo, el espíritu judío es fuerte. Los guerreros de Bar Kokhba continúan luchando con fuerza y valor. El poderoso ejército romano que conquistó la mitad del mundo de repente se encuentra indefenso ante ellos. Sin embargo, hay demasiadas desventajas. La rebelión es brutalmente reprimida. Y para quebrantar completamente el espíritu del pueblo, ordenan ejecutar al gran maestro Rabbi Akiva. Pasa sus últimos días en compañía de sus 5 discípulos, 5 de entre miles. Tenía una escuela enorme de los estudiantes de Rabbi Akiva. 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva murieron por el odio infundado. Cayeron de su nivel de amor mutuo a un mundo oscuro de envidia, orgullo y egoísmo y desaparecieron como si no hubieran existido. Rabbi Akiva sabe que su destino está determinado. Es su última lección a sus discípulos. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, es uno de ellos. Rashbi es un gran sabio. Él esperó un solo milagro: cómo elevar este mundo con todos sus problemas y sufrimiento a un estado de perfección, armonía y amor. Y esa es la causa que hizo que los romanos lo temieran. Irradiaba el espíritu de la libertad. Primero ejecutaron a su maestro, Rabbi Akiva, y poco después fueron tras él, con el propósito de matarlo también a él y a su hijo Eliezer. Pero llegaron demasiado tarde. Tanto el padre como el hijo desaparecieron en las montañas en la Alta Galilea. Aquí es donde comienza la historia del libro del Zohar. En el norte de la tierra de Israel, entre los bosques y senderos de las montañas, cerca de un pueblito, Pekín, una cueva donde se pusieron 2 personas. En esta cueva vivieron Rashbi y su hijo durante 13 años. Para sobrevivir comían de un árbol de algarrobo y bebían agua de un arroyo cercano. Y era suficiente, porque principalmente su sustento era el espiritual. Precisamente en esta cueva húmeda descubrieron la armonía del universo ante ellos, el amor unificador e infinito que gobierna el mundo. Boré se les reveló. Llegaron al entendimiento de que la misión de cada persona que vive en este planeta es revelar al Creador. Además, se dieron cuenta de que tenían una misión personal muy especial: escribir un libro que revelara cómo descubrirlo, un paso tras otro, cómo la persona puede revelar la fuerza superior de la naturaleza. Pero los buscan, les dan una muerte, escribir el libro no es posible por ahora. Entonces, inesperadamente, muere el César y el emperador romano, y después llega la información de la anulación de la ejecución que fue cancelada de Rashbi y de su hijo. Salen de la cueva con un pensamiento: el libro debe ser escrito de inmediato. Y hay una razón muy buena para esto. El pueblo de Israel está a punto de entrar en el exilio de 2000 años. Y el libro del Zohar debe estar listo antes de eso.
El libro del Zohar. El libro sería escrito aquí, en esta cueva, a través de Rabbi Shimon y sus 9 discípulos. Pero primero tenían que entrar a la cueva. Ustedes dicen, ok, que es tan complicado con esto, que entren en la cueva y que escriban, que están esperando. Esperan la condición que estaba ante ellos. El libro debe ser escrito con un solo corazón. ¿Pero qué quiere decir que 10 cabalistas deben convertirse en un solo autor? ¿Cómo podrían hacer esto? ¿Qué pacto tienen que firmar para esto? ¿Hasta cuánto tienen que aplastar sus egos, su orgullo? Cada uno de ellos para poder conseguir anularse uno ante el otro. Pero esa es la única condición absoluta y la más importante. Piensen en esto. Esa misma condición se le pidió al pueblo de Israel cuando recibieron la Torá. La Torá, el libro de los libros. Esa es la condición que está aquí ante Rashbi y sus discípulos. ¿A qué altura espiritual y el libro deben escribir? Ellos entienden esto lo suficiente y hacen un pacto de hermanos entre ellos. Están armados con este pacto, entran en la cueva estrella que están ante ellos. Es como si salieron a un espacio abierto. Cada uno de ellos tiene una misión específica en el proceso de escritura. Estos son sus nombres: Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Abba, Rabbi Yehuda, Rabbi Ishak, Rabbi Yizkia, Rabbi Gia, Rabbi Yossi y Rabbi Isa. No es sorprendente que ellos se prepararon tanto tiempo. Descubrieron que para poder escribir la primera letra, para poder comenzarse al pergamino, exigieron días, horas, meses de preparación. Escribir está escrito en el Zohar. Cuán bueno y cuán agradable están los hermanos juntos. Al principio se sienten como hermanos, estos son los amigos que están juntos y no se separan, pero de repente se ven personas como que hacen guerra, que quieren matarse unos a otros. Hace un momento eran hermanos que se amaban, se entendían y de repente se odian. Están dispuestos a matarse, a aniquilarse mutuamente. ¿Cómo es posible? Precisamente por esta razón hicieron entre ellos un pacto de hermandad para sostenerse en los tiempos oscuros de odio. Rashbi y sus alumnos entienden y saben lo suficiente que para poder escribir el libro del Zohar tiene que revelarse ante ellos el abismo que los separaba, que se muestre la separación, que sean enemigos entre sí. Esto es porque tenían que pasar en su carne todo lo que pasará al mundo en el futuro. Tuvieron que experimentar ese odio en profundidad hasta los huesos para elevarse por encima de él y de nuevo volver al amor fraternal. Y después vuelven a estar en amor fraternal. Pero no sucede de inmediato, pero ya saben quién incitó el odio y por qué lo hizo. Y así se dirigieron a él, al Creador, y le pidieron ayuda. Boré escucha sus palabras y se complace y se deleita con ellas. El Creador cubre todos los crímenes con amor. De esta forma se les revela como una fuerza que los une en una unidad perfecta. Y como resultado, fueron capaces de escribir. Pudieron escribir el libro del Zohar solo cuando se elevaron de sus descensos, del abismo que los separaba. Solo entonces, cuando ocurrió, la pluma tocó el pergamino
y las letras comenzaron a emerger y las palabras y los versos mágicos de este profundo y excelso libro. La sabiduría que uno debe conocer para saber y observar el secreto del alma, que es el alma dentro de él, de dónde viene y por qué entra en este cuerpo que es una gota vil que está aquí hoy y mañana en la tumba, para conocer el mundo en el que uno se encuentra y para que se corregirá el mundo y contemplar los secretos sublimes del mundo superior, conocer a su Señor. Y uno observa todo esto desde los secretos de la Torá. Escribieron desde la altura del amor, desde la altura del completo entendimiento del Creador. Era imposible escribir de otra manera. La energía, la fuerza unificadora que depositaron en el libro del Zohar, una fuerza de unión para poder conectar lo que es imposible de conectar. Pensaron en nosotros cuando escribieron los libros. Nosotros que estamos separados y que nos odiamos mutuamente. Sabían que nuestros tiempos serían tiempos de guerras interminables, donde los parientes se convertirán en enemigos y el odio gobernará el mundo. Sabían que intentaríamos por todos los medios posibles detener esta decadencia y que fracasaríamos, caeríamos en la desesperación y pediríamos ayuda. Y entonces llegaría el momento del libro del Zohar y entonces se revelaría como un manual de instrucciones para elevarnos por encima del mal. Pero hasta que lleguemos a ese callejón sin salida, el libro no puede ser revelado. Hasta que no nos demos cuenta de que estamos esclavizados por nuestro ego y que queramos escapar de la esclavitud, hasta ese entonces el libro debía permanecer oculto. Por eso eligieron a Rabbi Abba para escribir el libro. Solo Rabbi Abba sabía cómo ocultar el conocimiento espiritual para no ser usado antes de tiempo. Rabbi Abba hizo su trabajo fielmente y ocultó el poder espiritual. Los rollos en los que se escribió el libro fueron escondidos por sus autores. Estuvo oculto durante cientos de años, lejos de los ojos humanos, esperando el momento de su revelación. Y luego, de repente, comenzó a aparecer en diferentes lugares del mundo. Una partes pequeñas del rollo aparecieron en un mercado oriental de Jerusalén en el siglo IX, en España en el siglo XII, en Safed, Estambul, Egipto, Praga, hasta que 2000 años después el libro del Zohar llegó a manos del gran cabalista Rav Yehuda Ashlag, quien escribió un comentario completo sobre el libro del Zohar llamado Asulam. Sulam significa escalera que lleva la luz que está en el libro. Explicó cómo usar su poder. Los cabalistas establecieron 4 condiciones. La primera condición: no trates de entender el Zohar a través de tu intelecto. El Zohar se lee con el corazón. No está destinado para la adquisición mental o conocimiento intelectual. Está destinado a ayudarnos a cambiar. La segunda condición: el libro del Zohar no se trata de nuestro mundo. Las historias del Zohar no son historias y sus nombres no son nombres de personas, lugares o cosas. El Zohar habla sobre estados internos que atravesamos cuando experimentamos el libro desde adentro. La tercera condición: el Zohar contiene la luz que nos cambia. Si queremos cambiar, si no queremos ser consumidos por nuestro propio odio, que no nos domine, entonces, a la medida de nuestro anhelo, cuando leemos el libro, atraemos la luz contenida en él y esta es la que purifica nuestra alma. La cuarta condición: como un solo hombre con un solo corazón. Así fue escrito el libro del Zohar a través de 10 cabalistas y así debemos leerlo. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Estamos esperando que algo bueno suceda? El libro del Zohar está ante nosotros. Tomémoslo, abrámoslo y conectémonos con ese poder secreto que yace en su interior.
Debemos exigir y desear que el Zohar nos una en la misma medida que los autores del libro fueron unidos. Entonces sentiremos lo que ellos sintieron: felicidad verdadera, unidad, un mundo lleno de amor y armonía. Sí, aplausos. Quien no sabe, Mijael, nuestro querido amigo que está aquí, es el productor principal de todo este proceso y empujó a la creación de esta película. Él dio mucho tiempo y fuerzas. Entonces, gracias a él, miles, cientos de miles, millones pueden verlo. Vamos a leer una cita para terminar. Solamente les recordamos algo. Cada día a las 5:30, también hoy día, está la clase del Zohar después de nosotros. Pueden conectarse o bajar esto después del archivo. Leamos la cita. Libro, cita número 1 para Parashat Naso. Con esto vamos a terminar. Antes de terminar, le pedimos, digamos, yo he visto la película muchas veces y cada vez me emociono. Queremos pedirles, por favor, impresiones de la película. Mándenos por Gálisis, por nuestro chat, las impresiones y cómo se sintieron, cómo les influyó el libro. Bueno, nos dice el Zohar en Parashat Naso: todo es divinidad, por encima del tiempo, el lugar y el cambio. Todos esos grados y correcciones que discernimos en la divinidad son solo varios ocultamientos y coberturas hacia los inferiores, ya que las 10 sefirot son 10 tipos de coberturas de su atzmuto. Asimismo, todas las imágenes imaginarias de tiempo, lugar y acciones no son sino diversas coberturas de su divinidad que parecen de esa manera a los inferiores. Más bien debemos saber que esas coberturas también sirven como revelaciones. Además, en la medida de la cobertura que hay en cada nombre y corrección, así es la medida de revelación del Creador que hay en ella. Aquel que es recompensado con recibir la medida de las coberturas adecuadamente es entonces recompensado que las coberturas se convierten en revelación. Quien aprende debe recordar estas cosas durante el estudio para no fallar en su pensamiento. Con esto vamos a terminar nuestra clase especial sobre el libro del Zohar. Nos encontramos en la comida del Lag BaOmer. Mañana, lunes, hay una comida por Lag BaOmer especial y festiva. Mañana son los 33 días, la cuenta de Omer. La comida se llama Fuego de Amor. Esta comida será de 6 a 6:45 físicamente y paralelamente transmitida en el sistema Arbut. La inscripción termina hoy. Entonces vamos a terminar con una canción. כולנו יחד שרים, יש רק חברים. Quand on se rapproche, c'est le monde entier qui sourit. Au même rythme, tous nos cœurs battent, les amis. Sur cette échelle entre le ciel et la terre, grimpons mes sœurs, mes frères. Sobre el temor y el orgullo andarán, la plegaria es su salvación. Nosotros grandes, la unión, la amistad y el amor que hay aquí. Criolami,
הפחד והגאווה, התגברנו לשאת תפילה, בינינו יש ערבות, יש דאגה, יש חברים, יש פה ים אהבה. כלי עולמי, כלי עולמי, it's you and me my friends, לזמי. כלי עולמי, כלי עולמי, we are the future, you